La semana pasada, el presidente López Obrador habló abiertamente en contra de un reporte que hizo Artículo 19, esta organización internacional, con sede en los Estados Unidos, pero que opera en muchos países. En México lleva operando por lo menos 10 años, yo diría. Y en este reporte decía que de las principales amenazas a la libertad de expresión era particularmente el presidente y San Juana Martínez, directora del Notimex, que, si bien es una periodista respetable con una trayectoria importante en el país, en su dirección y como gestora del Notimex no ha podido con los reclamos legítimos de trabajadores de la Agencia Nacional de Noticias del país, que no ha hecho nada en un año porque están en una huelga como tal. Están en un reclamo laboral histórico, legítimo, que el presidente se ha comprometido a atender y que San Juana Martínez ha hecho absolutamente nada por eso. Vamos a ver un poco las declaraciones del presidente López Obrador y comentamos toda esta situación, ¿vale? Esto es el presidente López Obrador la semana pasada hablando sobre el tema de Notimex. De los medios de información. Ahora, fíjense, ayer el Departamento de Estado, el gobierno de Estados Unidos, hace sus recomendaciones sobre México. ¿A quién creen que acusa el gobierno de Estados Unidos? Entre otros, a San Juana. A San Juana, que es la directora de Notimex, una periodista consecuente, porque se enfrentó a grupos de intereses creados. Y resulta que esa asociación que se llama Artículo 19 está financiada por empresas extranjeras, hasta por el Departamento de Estado. Para empezar, nosotros no nos metemos a opinar sobre violaciones de derechos humanos en Estados Unidos. Somos respetuosos. No podemos opinar sobre lo que sucede en otro país. Entonces, ¿por qué el gobierno de Estados Unidos opina sobre cuestiones que solo competen a los mexicanos? Hay varios ángulos desde cuales me gustaría abordar esta situación. El primero, la contradicción histórica. Y lo más flagrante, y lo que dice el propio presidente, tiene razón cuando dice, ¿cómo los Estados Unidos preocupados por derechos humanos? No, Estados Unidos está preocupado por intereses como tal. Le preocupan muy poco los derechos humanos. Y si le preocuparan, realmente no estaría financiando la principal crisis humanitaria en el mundo el día de hoy. Estamos hablando, yo diría dos muy grandes. La primera probablemente la de Yemen, una guerra completamente asimétrica, un destrozo material de hospitales, de mercados, una crisis humanitaria severísima que tiene a través del bombardeo de Arabia Saudita financiado con las armas de los Estados Unidos, por un lado, y por otro lado, Palestina, ¿no? Es que está en un estado de apartheid completamente, en una ocupación también completamente asimétrica, alevosa, del Estado de Israel, financiado en buena medida por los Estados Unidos. Tú me dirás, no, pero esos son tratados internacionales, no son acuerdos, y es geopolítica, y ellos financian, ellos no perpetúan directamente. Bueno, Guantánamo es una prisión en Cuba. Para empezar, una prisión en otro territorio que no es el suyo. Después, una prisión cuyo génesis es completamente extrajudicial y cuyos prisioneros son torturados, son privados de la libertad, son sentenciados de forma extrajudicial y son torturados ahí. O sea, eso sí lo hacen de forma directa. Y esto sin contar las ejecuciones, ¿no? Los ataques, ¿cómo les llaman? Digo, ataques con drones, pero
tiene su nombrecillo, como ataques personalizados, ataques signature strikes, le llaman, donde con sus misiles, ¿no?, teledirigidos, matan decenas de personas con cada ataque. ¿Les interesan los derechos humanos? Chelsea Manning reveló que fue en Irak o Afganistán, no me acuerdo, creo que fue en Irak. Hacían esta práctica que está completamente prohibida por acuerdos internacionales, donde después de un ataque, ellos le llaman el second double tap, le llaman, donde hacen un ataque, esperan a que la gente responda, acuda al lugar para atender, para ver, o sea, y esto estamos hablando de equipo médico, de atención médica, de rescatistas, se dan la vuelta y atacan a los rescatistas. ¿A Estados Unidos le preocupan los derechos humanos? Y por supuesto que no, tiene intereses. Bueno, eso está clarísimo. Ahora sobre el tema, artículo 19. Digo, como una persona que ha trabajado, bueno, que conoce a gente que trabaja en el artículo 19 y que he trabajado yo mismo en estos llamados think tanks, organizaciones que buscan incidir en la política pública, evidentemente tienen todos financiamiento internacional, financiamiento extranjero. Ahora, hay que ver matices, porque de nuevo, no todo es blanco y negro. Frecuentemente la realidad es un poquito más compleja de lo que presentan los medios de comunicación, que dicen en este caso, AMLO está atacando al defensor, al paladín de la justicia, que es artículo 19. O el otro extremo, ¿no?, que es lo que está empujando el presidente López Obrador y buena parte de su séquito de comentócratas en Internet que están diciendo, el AMLO está defendiéndonos del Departamento de Estado de los Estados Unidos, está defendiéndonos de la CIA, porque el artículo 19 es un instrumento de George Soros y la CIA y que quieren dominar el mundo. A ver, tranquilos. De nuevo, como una persona que ha trabajado en estos tanques de pensamiento, en estas organizaciones sociales y que conoce gente del medio, no todo es blanco y negro. Artículo 19 particularmente, por supuesto, se recibe dinero de USAID, que es la agencia de ayuda internacional de los Estados Unidos en todo el mundo, ¿no? Y es financiado por el propio gobierno, o sea, por la Embajada de Estados Unidos, por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Ese es, digamos, el principal financiamiento de este tipo de organismos. Entendamos el concepto de este tipo de organismos que a través de su acción buscan incidir en la política pública, en la vida de un país. Ahora, incidir no es necesariamente malo en los resultados, en la idea. En este caso, es una organización cuyos estatutos buscan proteger la libertad de expresión y proteger directamente a periodistas como tal. ¿Que han sido selectivos? Por supuesto. ¿Que han buscado proteger periodistas de alto perfil y han rechazado a algunos de más bajo perfil? También es cierto. Tienen que priorizar como tal. Han hecho trabajo que legítimamente en México y en todo el mundo ha salvado vidas de periodistas que estaban en riesgo por un gobierno estatal, por un gobierno municipal o quizá por el gobierno federal, y sin la intervención del artículo 19, quizá hoy no estarían con vida. Lo han hecho a través de defensoría jurídica, a través de alzando su protección, a través de la transferencia de recursos como tal, de ofrecerles refugio. Han salvado vidas como tal. Ahora, al mismo tiempo, es muy distinto el trabajo que hacen la gente operativa de estas organizaciones. Yo trabajé como analista en una de estas organizaciones y es muy distinto esas personas a la dirección, a la rectoría. La rectoría busca dos cosas particulares: más financiamiento. La dirección de estas organizaciones de la sociedad civil busca más financiamiento, ¿no?, para mantener la operación de su organización. Busca más clientes, busca más inyección de capital, busca más proyectos, busca visibilidad de la organización. Entonces, por supuesto, con esto en mente, muchas de sus acciones van a ser sesgadas por esta situación, ¿no?
Digo, y hay que decirlo también, el financiamiento, sobre todo el financiamiento internacional de este tipo de organizaciones, frecuentemente viene con un sesgo. Digo, yo trabajando para uno de estos tanques de pensamiento, hice proyectos que al mismo tiempo incidieran directamente en el mejoramiento, por ejemplo, de la seguridad, de la policía, de algún estado de la República, y cuyos resultados se vieron materializados, digo, en semanas o en meses de la implementación de ese proyecto. Y al mismo tiempo trabajé en cosas como evaluar la iniciativa Mérida, ¿no? Como tal. Y yo materialmente estoy en contra de esa iniciativa como tal. O sea, es la colombianización de la política exterior de México y la subordinación de la seguridad nacional a un interés extranjero, que por cierto ha sido cortado tajo por esta administración. La han nombrado como tal y dicen, ya no queremos la iniciativa Mérida, queremos cooperación para el desarrollo. Entonces, no todo es blanco y negro. O sea, evidentemente hay nexos de artículos 19 con personas, ¿no? La anterior dirección está vinculada, ¿no? Hoy día con la agencia de Claudio X González, Mexicanos contra la Corrupción, recibe financiamiento tanto del Departamento de Estado como de la Embajada Británica, como de organizaciones ligadas a George Soros. Pero, de nuevo, no todo es blanco y negro. Sí, tienen financiamiento oscuro, pero no todo lo que hacen es malo. Es lo que quiero dejar en claro. Bueno, creo que hasta acá podemos dejar esta situación. Evidentemente, veamos los grises. O sea, dejémonos por favor de este maniqueísmo. A mí me encantaría llegar y decirles hoy que la realidad es blanco y negro, que esos malos, esos son buenos, ¿no? Y vamos los buenos contra los malos y vamos a hacer más y vamos a ganar. O sea, pero sí no funciona frecuentemente la realidad. Muchas gracias por ver, muchas gracias por compartir, muchas gracias por suscribirse y nos vemos hasta el próximo.